Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carlos Villafuerte, soy estudiante de doctorado estudiando sismología en el Instituto de Geofísica, bajo la supervisión del doctor Víctor Cruz Atienza. Voy a explicarles un poco del panorama que tenemos científicamente sobre los sismos que ocurrieron el 7 de septiembre del año pasado y del 19 de septiembre. Y para empezar es importante entender qué es un sismo, dónde ocurren y cómo se pueden clasificar. Un sismo es la ruptura de la roca en el interior de la Tierra debido a la acumulación de esfuerzos, y esta acumulación de esfuerzos se debe a fuerzas tectónicas que están actuando en esta roca. Los sismos ocurren en superficies de contacto que llamamos fallas geológicas, que separan dos bloques de roca, y notablemente estas fallas geológicas se encuentran en la superficie de contacto o la interfaz entre las placas tectónicas. Por ejemplo, la falla de San Andrés es una falla geológica que separa la placa tectónica de Norteamérica con la placa tectónica del Pacífico. En México, la mayor parte de la sismicidad notablemente se da en la parte sur de México, entre el contacto de la placa de Norteamérica con la placa de Cocos. Entonces la placa de Cocos se encuentra subduciendo la placa de Norteamérica a una tasa aproximada de 6 centímetros por año. Cuando la placa de Cocos se encuentra subduciendo o metiéndose debajo de la Norteamérica debido a que es más pesada que la placa continental en la que nos encontramos. Los sismos ocurren en regiones donde estas dos placas están atoradas, donde no se deslizan libremente. Cuando estas placas en esas regiones, por sus condiciones mecánicas, están atoradas, se deforman, acumulan esfuerzos, y hasta que la roca no puede resistir más esos esfuerzos, se rompe y ocurre un sismo que se da de manera de un desplazamiento relativo de un bloque de roca con respecto al otro, que es a lo que llamamos deslizamiento. En este mapa se observan los grandes sismos o los sismos con magnitud mayor a 7 que han ocurrido durante los últimos 100 años en México, a partir de 1911, si no mal recuerdo. Entonces los colores y los contornos que se presentan acá son las áreas de ruptura, las áreas que probablemente se deslizaron en estas regiones, y vemos que hay una región muy bien identificada donde estas placas están atoradas. Entonces a este tipo de sismos que ocurren en el contacto de las placas, en la interfaz, le llamamos que son sismos interplaca. Por otro lado, existen otro tipo de sismos que ocurren dentro de la placa oceánica de Cocos, que se conoce con el nombre de sismos intraplaca, que son los sismos el tipo de sismos que ocurrió tanto para el 7 de septiembre como el 19 de septiembre. Como podrán ver, estos tipos de sismos intraplaca están representados con estas estrellas en esta parte, y tenemos un registro abundante de este tipo de sismos, por lo que los sismos del año pasado son totalmente desconocidos. Lo que tenemos acá también son zonas donde no han ocurrido sismos de magnitud mayor a 7. Por ejemplo, el famoso gap sísmico de Guerrero, que se encuentra en esta parte, no ha presentado un sismo de mayor a 7 desde 1912, y también cuando ocurrió el sismo del 7 de septiembre, los sismólogos pensamos que el sismo había ocurrido en la interfaz de las placas, en la parte del gap de Tehuantepec.
pero lo sorprendente fue de que un sismo tan grande, o un sismo grande de magnitud 8.2, no haya ocurrido en la interfaz en este gap, sino dentro de la placa oceánica. La extensión de este sismo de esta falla en la cual se originó este sismo es cercana a los 150 kilómetros y se deslizó cerca de 12 metros. Entonces, imagínense que esa falla de 150 kilómetros se movió o se deslizó 12 metros. Entonces, genera o produce energías muy grandes y ondas que se transmiten por todo el interior de la Tierra y llegan a superficie generando movimientos muy fuertes que en la parte de Chiapas y Oaxaca se sintieron notablemente. Bien, ahora este es el mapa actualizado incluyendo la localización de los sismos que ocurrieron el año pasado, el 7 de septiembre, que rompió acá en un parche, bueno, debajo del parche que nosotros pensamos que fue en la interfaz de las placas en 1902. Desafortunadamente, como se trata de un sismo histórico donde no se tenían registros para poder indicar si este sismo se encontraba en la interfaz, debido al tamaño, nosotros suponemos que es en la interfaz de las placas, pero probablemente o puede ser que este sismo también haya ocurrido dentro de la placa oceánica. Entonces este sismo de acá ocurrió debajo de esta porción y se propagó la ruptura, el deslizamiento hacia el noroeste del gap de Tehuantepec. Es por eso que los mayores movimientos o los mayores daños fueron concentrados en la parte de Oaxaca más que en la parte de Chiapas, porque toda la energía, todo lo que se está rompiendo se va dirigiendo hacia esta región. Es como si uno escuchara una ambulancia venir y cuando viene escuchas muy fuerte el sonido de la sirena, pero una vez que se aleja escuchas más grave y es menos fuerte. Entonces de la misma manera las personas o el movimiento que se registró en esta parte es mucho más fuerte porque la ruptura va hacia acá que el movimiento que podría experimentar una región que estuviera del otro lado. Este sismo es un tanto característico o vamos a decirlo diferente a los demás sismos intraplaca que se han estudiado, una por su tamaño y otra por la cantidad de réplicas que generó. Hasta el día de hoy se tiene una estimación de que van un registro del Sismológico Nacional, más de 20.000 réplicas durante un año, y la mayoría de los sismos intraplaca que hemos registrado, los que tenemos conciencia en estos 100 años de registro, no experimentan esta gran cantidad de réplicas. Una de las posibles causas de que este sismo sea tan rico en réplicas es que la dirección de la falla donde ocurrió este sismo es un poco oblicua a la trinchera, como pueden observar, pero se alinea, es muy parecido o es paralela a fracturas que se forman del piso oceánico o de la corteza oceánica al entrar a la trinchera. Entonces estas fracturas que están entrando o que están subduciendo debajo de esta placa de Norteamérica son ricas o tienen contenido de fluidos. Entonces los fluidos lo que hacen es permitir o facilitar el deslizamiento o la ocurrencia de estos sismos, porque lo que hacen es disminuir la presión o las fuerzas que están actuando sobre la superficie de falla y permitir el deslizamiento entre ellas. Entonces, una de las plausibles explicaciones de por qué hay tantas réplicas en este sismo es que esta falla que rompió este sismo es una reactivación de alguna fractura
que anteriormente subdujo por debajo de la placa de Norteamérica, que tiene un contenido favorable de fluidos que ayuda a que existan diferentes réplicas. Acá puedo mostrar un mapa donde se aprecia la distribución del deslizamiento, que la mayor parte del deslizamiento de los 12 metros que hablamos, cerca de los 12 metros, ocurrió en esta región, en el Gap de Guerrero, debajo del Gap de Guerrero, de Tehuantepec. Y las réplicas, como se podrán ver haciendo un corte de esta región, un corte perpendicular a la trinchera, donde esta es la placa oceánica de Cocos subduciendo a la norteamericana. Esta es la interfaz de las placas, y acá es donde ocurrió la ruptura. Todos esos puntos son las réplicas durante los primeros 20 días después, después del sismo, y estos representan, llamamos mecanismos focales, que nos indican la forma en que la falla en que rompieron algunas de estas réplicas estas dos de magnitud mayor. Entonces lo que podemos apreciar acá es que la mayoría de las réplicas coinciden en esta región donde ocurrió el plano de ruptura, pero también existen otras réplicas en lo que hemos denominado fallas paralelas a la principal. Entonces, lo que nosotros estamos planteando acá es que existe una zona acoplada en esta región, es decir, una zona que está donde las dos placas están atoradas, pero como esta placa es más pesada y debido a la fuerza gravitacional que tiene todo este peso, está jalando esta parte. Esta región de acá lo está sosteniendo, y por lo tanto las fuerzas extensivas actuando en esta parte son las responsables de generar este sismo tan grande, y también estas fallas o estas rupturas paralelas a la falla principal. Entonces este sismo es interesante por su magnitud, por su cantidad de réplicas, y porque también nos está dando una idea de que esta zona de acá del Gap de Tehuantepec muy probablemente está acoplado. Entonces, si esta parte está acoplada y los esfuerzos han seguido acumulando durante este periodo, muy probablemente también podamos experimentar una ruptura en esta región de la interfaz, además de la gran ruptura ocurrida a través de toda la placa oceánica. Bueno, ahora hablaremos sobre el sismo del 19 de septiembre, que es el sismo intraplaca del que tenemos conocimiento que ha ocurrido más cercano a la Ciudad de México, en una distancia de 120 kilómetros. De ella es por eso que las sacudidas o el movimiento que sentimos en la Ciudad de México fue tan fuerte, entre otras cosas. Está representado el mecanismo focal en color rojo, y podemos ver también que han existido diferentes sismos intraplaca de profundidad intermedia de entre 40 y 60 kilómetros en esta parte. Entonces, si hacemos un corte, hacemos un perfil y proyectamos todos estos sismos en este corte, esta es la placa oceánica de Cocos subduciendo a la norteamericana. Los sismos de subducción que mostré al principio en la primera imagen ocurren acá, en la cual, por ejemplo, el sismo de Michoacán de 1985 de magnitud 8 ocurrió cerca de 400 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, y apenas a 120 kilómetros. Entonces podemos ver dónde ocurren estos sismos intraplaca dentro de la placa oceánica de Cocos, y este sismo que ocurrió el 19 de septiembre ocurre en la región donde la placa oceánica de Cocos se está doblando y se está sumergiendo hacia el manto. Entonces
este sismo muy probablemente se debe a las fuerzas de doblamiento o extensionales que origina este doblamiento de la placa que se está sumergiendo hacia el manto. Muy bien, lo que es interesante y lo que hacemos en el grupo en el que estoy trabajando es no solamente saber qué pasó, sino entender por qué es que pasó. La mayoría de estos sismos de profundidad intermedia, el mecanismo que genera su fuente o su ruptura es algo que se encuentra bajo discusión internacionalmente todavía, porque es difícil comprender cómo sismos a esta profundidad mayor a 30 kilómetros pueden generar una ruptura, porque imagínense toda la cantidad o el peso o la presión litostática de la placa, primero de la norteamericana y de toda la roca que está por encima de estos sismos que están actuando sobre la falla en la que se rompen estos sismos. Entonces debe de haber algún mecanismo que facilite ese deslizamiento o esa ruptura ahí. Es como si pusiéramos un ejemplo de querer jalar un sillón, ponemos cierta fuerza y lo podemos empujar, pero si ponemos a más personas en el sillón, aún con la misma fuerza no podemos. Entonces tiene que haber algo que nos permita poder empujar, que pueda lubricar, digamos, la superficie de contacto, en el caso del sillón, entre las patas y el piso, que nos ayude a poder deslizar esto. Entonces, dentro de eso, nosotros nos abocamos a entender cuál podría ser este mecanismo que pudiera generar esta ruptura. Lo que encontramos fue que, como este sismo está en esta región, hay diferentes estaciones que registraron muy bien el movimiento del terreno, y con estos registros lo que hacemos es calcular ciertos parámetros de la fuente para saber cómo la energía potencialmente que se encuentra en este sismo se transformó de diferentes maneras. Lo que encontramos es de que la energía potencial guardada en este sismo, el 84% se disipó en calor en la falla, y el otro 14% se liberó en ondas sísmicas. Aun cuando este 14% de la energía se liberó en ondas sísmicas, los procesos de ruptura que se presentaron en ella fueron suficientes para generar las aceleraciones tan grandes observadas cerca del epicentro. El otro 84% de energía que se transformó en calor, o sea, aumenta la temperatura en esta zona de falla tan rápido que de acuerdo, considerando las propiedades de rocas de esa profundidad, lo que hizo fue fundirlas, y esto es lo que ayuda o facilita el mecanismo que ocurra un sismo así. Entonces, muy probablemente en nuestros resultados demostramos que este sismo, el mecanismo de su ruptura se debe a esta fusión parcial de la roca que permite el deslizamiento. Eso es en la parte de la fuente. Y por otra parte, lo que es importante es entender, o lo que queremos entender, es por qué los daños se concentraron en la región poniente de la cuenca, en un cinturón muy bien delineado. Bueno, antes de pasar a eso, quiero mostrar que cómo es la estructura de la cuenca del Valle de México, que son antiguos sedimentos lacustres del antiguo lago de Texcoco. Y lo que se ve acá es el espesor de la cuenca de México, que ha sido obtenido por diversos estudios, notablemente de la parte del Instituto de Ingeniería, que han podido mapear los periodos fundamentales del suelo y se pueden traducir en espesor de estos sedimentos. Bien, entonces los daños que ocurrieron en esta parte ocurridos por este sismo están representados con estos círculos rojos. En la parte poniente, en el límite,
entre la zona de roca dura con la zona de roca blanda. Estos términos se refieren a las propiedades de la roca o de los sedimentos en esta región. Por una parte llamamos regiones de roca dura a las rocas volcánicas que presentan velocidades más grandes que las propiedades de velocidad de los sedimentos lacustres en esta región del Valle de México, debido a que son arcillas, sedimentos saturados de agua. El contraste de estas propiedades es muy grande, y esa es una de las razones principales de la amplificación de las ondas cuando entran al Valle de México. Entonces, en algunas partes de esta cuenca, debido a la capa de arcilla más somera que ronda de los 30 metros quizás de la cuenca de México, las amplificaciones del movimiento pueden ser hasta 50 veces comparado con las zonas de roca, por ejemplo, en el Cusco o en CEU. Y además, si consideramos que las amplitudes relativas no con la parte de la zona de roca volcánica de Ajusco, de CEU, sino con regiones fuera de la faja neovolcánica transversal, pueden ser amplitudes relativas de hasta 500 veces más. Entonces, esto es importante, y esto se comprendió después del sismo de 1985, que es un parteaguas para entender esta amplificación y donde se empieza a estudiar de manera más específica cuáles son estas propiedades de la cuenca que no solamente generan amplitudes grandes dentro de ella, sino que también duraciones muy largas. Estas duraciones muy largas es un caso interesante, porque el valle, al componerse de arcillas o de sedimentos muy saturados, lo que hacen es, cuando las ondas viajan a través de ellos, disipan la energía muy rápido. Entonces, ¿cómo algo que se disipa muy rápido puede durar tanto tiempo en estas partes? Entonces, lo que se ha estudiado es que existen, cuando las ondas entran viajan por fuera de la cuenca y entran en ella, se aumenta la amplitud, pero también se generan nuevas ondas en los contactos entre fuera de la cuenca y dentro de la cuenca. Estas nuevas ondas que se generan son una retroalimentación al movimiento en diferentes partes de la cuenca, que es lo que hace que dure más, o que la duración del movimiento sea mayor que la duración fuera de la cuenca. Pero bien, ahora enfocándonos en el caso del sismo del 19 de septiembre, aproximadamente la Ciudad de México estaría por acá, y las ondas que están llegando a la Ciudad de México, que vendrían por acá, están llegando casi verticales. Como es una distancia muy corta, el proceso de viaje de estas ondas entre el sismo del 19 de septiembre hacia la cuenca no se atenúa tanto como un sismo ocurrido en la zona de subducción, por ejemplo, que las distancias de viaje son muy grandes, por lo tanto las ondas se atenúan más, y solamente ondas de periodos de oscilación mucho más grandes entran a la cuenca, y es algo que se diferenció en este caso del sismo del 19 de septiembre, como por ejemplo el sismo de 1985. Acá tenemos una gráfica para poder explicar estas diferencias entre el sismo de 1985, el 19 de septiembre, con el sismo del 19 de septiembre del 2017. Lo que se mide acá son las aceleraciones espectrales, que es la aceleración que experimentaría un edificio con diferentes números de pisos.
en la estación de Ceú. Para el sismo de 1985, que es la línea roja, podemos observar que para pisos arriba de 15 o 30, para edificios de arriba de 15 o 30 pisos, las aceleraciones que se sintieron en las azoteas fueron mucho mayores que las que se experimentaron para el sismo del año pasado. Sin embargo, para edificios con pisos entre 1 y 10 pisos, las amplitudes o las aceleraciones experimentadas fueron aún mayor. Y esto es por lo mismo que hablaba, que el sismo que está del 19 de septiembre del año anterior está tan cercano a la cuenca de México que además de la fuente genera un contenido de frecuencias o de periodos de oscilación particular que no se atenúan, o sea, no se atenúan y llega toda esa energía casi completa hacia la cuenca. Y estas ondas con periodos de oscilación más cortos por este sismo, entonces son las que entran entran hacia la cuenca, y como son periodos de oscilación muy pequeños en comparación de los periodos de oscilación que entran por los sismos de magnitud 8, el sismo de magnitud 8 del año pasado, afectan a regiones de la cuenca con espesores más pequeños. Entonces, regresando a esta figura, vemos que las regiones donde el espesor de sedimentos es mucho más pequeño son cerca de los límites de la cuenca, es en lo que llamamos la zona de transición. Entonces, estos periodos de oscilación de las ondas que fueron generadas por este sismo afectan principalmente a estas zonas de espesor de la cuenca, que son mucho más pequeñas, y además a edificios con número de pisos entre 8 y 14, más que los sismos que vienen de subducción. Por ejemplo, para otra estación, que es en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está un poco más en la parte un poco más al centro de la cuenca, con más profundidad, observamos que las amplitudes generadas por el 7.1 del año pasado no fueron mayores a las generadas por el sismo de magnitud 8 de 1985, y esto es porque los periodos de oscilación de las zonas generadas por el sismo de magnitud 8 fueron mayores, por lo tanto afectaron a lugares de la cuenca con espesores mayores, como donde se encuentra la estación de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Algo también que me gustaría abordar es de que muchas veces los sismólogos y los ingenieros presentamos mapas de aceleración de cómo se percibió, no se percibió, de cómo fue el movimiento registrado en los lugares donde ocurrió el sismo. Por ejemplo, existen mapas de aceleración máxima, que son las aceleraciones que el sismógrafo, que el acelerómetro registró durante la fase más intensa del sismo. Pero también los ingenieros utilizan medidas de aceleración que llaman aceleración espectral, que son las aceleraciones que uno experimentaría si estuviera en la azotea de un edificio de diferente altura. Entonces, cuando decimos que este es el mapa de aceleración espectral a un segundo de periodo, se refiere al mapa de aceleración espectral para de la aceleración que experimentaría alguien en la azotea de un piso de un edificio de 8 pisos, o el mapa de aceleración espectral a 2 segundos de alguien que experimentaría ese movimiento en la azotea de un edificio de 30 pisos. Entonces, por eso es que existen diferentes mapas de aceleración,
y que para los ingenieros civiles y estructurales les sirven para generar los espectros de diseño y entender cuál sería el movimiento esperado o el teórico, vamos a decirlo así, teórico para diferentes estructuras de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, en este caso se muestra la distribución de las aceleraciones espectrales calculadas para un segundo de periodo, es decir, para aceleraciones en la azotea de edificios de 8 a 14 pisos, y se observa que para las aceleraciones espectrales producidas por el sismo del 19 del año pasado se concentran o se correlaciona muy bien espacialmente con donde se originaron los daños y donde la mayoría de edificios de entre 8 y 14 pisos fueron dañados o colapsados.